Mi cuñado casado me está acosando sexualmente. ¿Debería decírselo a mi esposo? ¿Qué debo hacer? Me llamo Sara y tengo 31 años. Llevo 5 años casada con mi maravilloso esposo, John. Tenemos 2 hijos preciosos, un niño de 3 años y un bebé de 10 meses. Hasta hace poco, nuestra vida había sido relativamente tranquila y plena. John trabaja como ingeniero de software y yo me quedo en casa para cuidar de nuestros hijos, una decisión que tomamos juntos y que he abrazado con entusiasmo. Hace aproximadamente un año, Mark, el hermano de John, regresó de vivir en el extranjero con su esposa e hijos. Al principio me emocioné con su regreso, pensando que sería genial para la familia reconectar y para que nuestros hijos estrecharan lazos con sus primos. Sin embargo, desde la primera reunión familiar tras su regreso, algo no me cuadraba. Mark me incomodaba de maneras que al principio no podía expresar. Me miraba fijamente de forma inapropiada. Se acercaba demasiado durante las conversaciones y hacía comentarios sugerentes sobre mi apariencia. Soy convencionalmente atractiva y tengo el pecho grande, así que estoy acostumbrada a recibir atención no deseada. Sin embargo, siempre intento vestir con recato y evitar el maquillaje excesivo para no llamar demasiado la atención. Creo que arreglarme para ocasiones especiales como bodas o fiestas de cumpleaños y usar traje de baño en la playa es normal. Debería tener derecho a sentirme cómoda y segura conmigo misma, sin sentir que estoy invitando con cierta incomodidad. No quería crear un drama innecesario, sobre todo teniendo en cuenta que Mark acababa de reunirse con la familia. Intenté ignorar su comportamiento esperando que parara. Cuando Mark empezó a enviarme fotos y vídeos graciosos por Messenger, no reaccioné mucho. En teoría parecía algo normal para un cuñado. Aún así, me inquietó y decidí hablar con John. A John no le sorprendió que le planteara mis preocupaciones. Reconoció que su hermano siempre había sido un poco idiota y prometió hablar con él. El apoyo de John me tranquilizó, pero la situación no mejoró. Vemos a Mark y a su familia al menos una vez al mes porque viven con mis suegros, y cada visita me llenaba de pavor. El punto de quiebre llegó en nuestra última visita. Mark intentó tocarme el trasero y John lo vio. El conflicto resultante fue explosivo. John se enfrentó a Mark, y la situación se intensificó rápidamente, lo que llevó a John a empujar a Mark antes de que mi suegro interviniera y los separara. Salimos de su casa inmediatamente. El ambiente estaba cargado de tensión y rabia sin resolver. Poco después de ese incidente, mi suegra me visitó. Estaba sola con nuestro hijo pequeño y nuestro bebé cuando llegó. Me dijo que mi cuñada se sentía incómoda y me culpaba de causar problemas en la familia. Según ella, el comportamiento de Mark podría haber sido un poco inapropiado, pero su familia no tenía problemas antes de mi llegada. Afirmó que el matrimonio de Mark estaba en crisis, sus hijos estaban enfrentados y todo se estaba desmoronando. Exigió que me disculpara con mi cuñada. Se abstuvo de asistir a las reuniones familiares hasta que la situación se calmara y animó a John a reconciliarse con Mark. Me sentí sorprendida y profundamente herida por sus acusaciones. Incluso amenazó con que si le contaba a John nuestra conversación, demostraría que estaba disfrutando del caos en su familia. Sus palabras me dejaron sintiéndome aislada y confundida. No sabía qué hacer. No podía mentirle a John y no quería que nuestros hijos visitaran a sus abuelos sin mí. Me sentí injustamente culpada por una situación que no era mi culpa. Creía que tenía derecho a nadar en una piscina en un día caluroso y usar un traje de baño de una pieza sin que me acusaran de causar problemas. Me sentí ofendida por las afirmaciones de mi suegra y luché por encontrar la manera de equilibrar la protección de mi dignidad, el bienestar de mi familia y la paz dentro de la familia extendida. Aquí es donde comienza mi historia, mientras navego por la desafiante dinámica de los conflictos familiares, los límites personales y la búsqueda para proteger a mi familia del comportamiento inapropiado. Antes del regreso de Mark, mi vida era una mezcla de tranquilidad y plenitud. John y yo habíamos construido una base sólida juntos durante los 5 años de nuestro matrimonio. Nos conocimos a través de amigos en común, y nuestra relación floreció rápidamente en una relación profunda y significativa. John fue mi roca, mi apoyo, mi cariño y mi confianza. Formábamos un gran equipo, compartiendo responsabilidades y celebrando nuestros éxitos. Nuestros hijos nos llenaban de alegría. Emily, de 3 años, era un derroche de energía y curiosidad, siempre explorando y aprendiendo cosas nuevas. Michael, de 10 meses, apenas empezaba a mostrar su personalidad, con ojos brillantes y una sonrisa contagiosa. Me sentí injustamente culpada por una situación que no era mi culpa. Creía que tenía derecho a nadar en una piscina en un día caluroso y usar un traje de baño de una pieza sin que me acusaran de causar problemas. Me sentí ofendida por las afirmaciones de mi suegra y luché por encontrar la manera de equilibrar la protección de mi dignidad, el bienestar de mi familia y la paz dentro de la familia extendida. Aquí es donde comienza mi historia. Mientras navego por la desafiante dinámica de los conflictos familiares,
los límites personales y la búsqueda para proteger a mi familia del comportamiento inapropiado. Antes del regreso de Mark, mi vida era una mezcla de tranquilidad y plenitud. John y yo habíamos construido una base sólida juntos durante los 5 años de nuestro matrimonio. Nos conocimos a través de amigos en común, y nuestra relación floreció rápidamente en una relación profunda y significativa. John fue mi roca, mi apoyo, mi cariño y mi confianza. Formábamos un gran equipo, compartiendo responsabilidades y celebrando nuestros éxitos. Nuestros hijos nos llenaban de alegría. Emily, de 3 años, era un derroche de energía y curiosidad, siempre explorando y aprendiendo cosas nuevas. Michael, de 10 meses, apenas empezaba a mostrar su personalidad, con ojos brillantes y una sonrisa contagiosa. La antes armoniosa dinámica familiar se hizo añicos, y me sentí aislada y culpada por una situación que no había provocado. Afrontar esta nueva realidad requería fuerza y resiliencia, cualidades que debía redescubrir en mí misma por el bien de mi familia y mi propio bienestar. La incomodidad comenzó sutilmente, casi imperceptiblemente al principio. La primera reunión familiar tras el regreso de Mark fue una barbacoa de bienvenida en casa de Susan y Bill. Brillaba el sol, los niños jugaban en el jardín, y el aire se llenó del olor a comida asada y risas. Debería haber sido un día perfecto, pero sentí una extraña corriente subyacente desde el momento en que Mark entró. Durante la barbacoa, noté que la mirada de Mark se detenía en mí demasiado tiempo. Al principio, lo descarté como mi imaginación, atribuyéndolo a que no nos habíamos visto en años. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, su comportamiento se hizo más evidente. Se paraba incómodamente cerca de mí durante las conversaciones, poniéndome los pelos de punta. Hizo varios comentarios sobre mi apariencia, elogiándome de una manera que parecía menos admiración y más objetivación. «Sara, hoy cumples años», dijo mirándome de arriba abajo con la mirada. «Te ves incluso mejor de lo que recuerdo». Sonreí cortésmente, intentando desviar el cumplido, pero por dentro me sentía incómoda. Estos comentarios continuaron durante las siguientes reuniones. En una cena familiar un par de semanas después, Mark se sentó frente a mí en la mesa. Sentí su mirada fija en mí durante toda la comida, y cada vez que levantaba la vista, él me observaba fijamente. Era desconcertante. Mi incomodidad aumentaba con cada encuentro. En la fiesta de cumpleaños de Emily, Mark encontraba motivos para estar cerca de mí, rozándome al moverse entre la multitud, parándose demasiado cerca mientras veíamos a Emily soplar las velas. Sus comentarios se volvieron más sugerentes. «Ese vestido te queda increíble, Sara», susurró al pasar con la mirada fija en mi pecho. Intenté ignorarlo, concentrándome en la fiesta y la felicidad de mi hija, pero la tensión era palpable. Empecé a temer los eventos familiares, sabiendo que tendría que soportar la inquietante presencia de Mark. A pesar de mis esfuerzos por ser educada y evitar la confrontación, su comportamiento estaba empezando a afectar mi bienestar mental. La gota que colmó el vaso llegó durante una reunión familiar en la playa. Llevaba un traje de baño de una pieza, un poco cohibida por mis estrías posparto, pero con ganas de disfrutar del día en familia. El comportamiento de Mark empeoró. Se aseguró de comentar sobre mi traje de baño diciendo: «Te ves genial con ese traje, Sara. Realmente resalta tu figura». Sus ojos recorrieron mi cuerpo y me sentí expuesta y violada. A lo largo del día, Mark encontró razones para estar cerca de mí, ya sea ayudando con los niños o participando en conversaciones en las que yo participaba. En un momento dado, mientras estábamos todos reunidos alrededor de la parrilla, se paró tan cerca de mí que podía sentir su aliento en la nuca. Mi corazón se aceleró de ansiedad y me alejé rápidamente, buscando una excusa para ver cómo estaban los niños. Esa noche, mientras conducíamos a casa, no pude contenerme más. «John, necesito hablarte de Mark», dije con voz temblorosa. John me miró con preocupación. «¿Qué pasa, Sara?». Respiré hondo y le conté todo. Cómo las miradas, los comentarios y la proximidad física de Mark me hacían sentir incómoda e insegura. Describí los incidentes con detalle, esperando que John comprendiera la magnitud del problema. John escuchó en silencio, su expresión se volvía más seria con cada palabra. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Sara, siento mucho que hayas estado pasando por esto. Mark siempre ha sido un poco idiota, pero esto es inaceptable. Hablaré con él». Sentí una oleada de alivio mezclada con aprensión. El apoyo de John significaba mucho para mí, pero me preocupaban las consecuencias de confrontar a Mark. Aún así, confiaba en que John manejaría la situación. Esperaba que una conversación entre los hermanos fuera suficiente para frenar el comportamiento de Mark. En la siguiente reunión familiar, noté un cambio en el ambiente. Mark estaba más tranquilo. Sus interacciones conmigo eran menos invasivas. Me atreví a esperar que la charla de John hubiera tenido algún impacto. Sin embargo, el alivio duró poco. Con el paso de los meses, el comportamiento de Mark volvió lentamente a sus niveles anteriores de inapropiación.
En una cena ofrecida por los padres de John, Mark retomó su hábito de acercarse demasiado y hacer comentarios sugerentes. Ese color te sienta bien, Sarah. Resalta mucho tus ojos. She dijo con un tono cargado de indirectas. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de ira y miedo. Estaba quedando claro que Mark no tenía intención de cambiar su comportamiento. A pesar del apoyo inicial de John, la situación no mejoró. Las acciones de Mark siguieron empeorando, y yo me encontraba constantemente nerviosa, intentando evitar estar a solas con él. Volví a confiar en John, expresándole mi frustración y miedo. Me aseguró que volvería a hablar con Mark, pero la falta de un cambio tangible me dejó sintiéndome impotente y vulnerable. La tensión llegó a su punto álgido, en un evento familiar donde Mark intentó tocarme inapropiadamente. John presenció el incidente y se produjo una acalorada confrontación que culminó con John empujando a Mark antes de que su padre interviniera. El conflicto fue un duro recordatorio de que el comportamiento de Mark no era solo una molestia menor, sino una grave violación de mis límites y seguridad. Al salir del evento, el peso de la tensión no resuelta flotaba en el aire. Me sentía atrapada en un círculo vicioso de incomodidad y miedo, sin saber cómo protegerme a mí misma y a mi familia del comportamiento depredador de Mark. Las reuniones familiares, antes armoniosas, se habían convertido en una fuente de temor, y sabía que algo tenía que cambiar. El incidente ocurrió en una barbacoa familiar, un evento que debería haber sido una reunión alegre llena de risas y calidez. El sol se ponía, proyectando un resplandor dorado sobre el patio trasero, mientras el olor a comida a la parrilla flotaba en el aire. Estaba ayudando a Susan en la cocina preparando una ensalada cuando Mark entró. Su presencia me puso nervioso de inmediato, pero intenté concentrarme en la tarea. A medida que avanzaba la noche, mantuve una distancia prudencial de Mark, consciente de su comportamiento anterior. Estaba de pie cerca de la parrilla, charlando con Rachel sobre las últimas travesuras de Emily, cuando sentí una mano en la parte baja de la espalda. Me tensé, esperando que solo fuera un roce accidental. Pero entonces, la mano se deslizó hacia abajo y me agarró el trasero. Me giré para ver a Mark, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Sentí una oleada de ira y asco. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, espeté con la voz temblorosa. John, que estaba a solo unos metros, lo vio todo. Sus ojos se oscurecieron de furia mientras se acercaba furioso. ¿Qué demonios, Mark?, gritó, apartando a su hermano de un empujón. «¡Quita las manos de mi esposa!». Mark se tambaleó hacia atrás, y su sonrisa se convirtió rápidamente en una mueca. «Oh, vamos, John. Solo era una broma». «No te pongas tan nervioso». John estaba furioso. «Eso no era broma, Mark. Fue una agresión. ¡Aléjate de Sarah!». El alboroto atrajo la atención de toda la familia. Susan y Bill corrieron hacia allí, intentando calmar a sus hijos. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Bill mirando a John y a Mark. John señaló a Mark con la voz temblorosa de rabia. Agarró a Sarah. La había estado incomodando durante meses, y ahora se había pasado de la raya. Susan parecía horrorizada, mientras que la expresión de Bill se endureció. «¿Es verdad, Mark?». Mark se encogió de hombros, intentando disimularlo. «No era nada». Sarah estaba exagerando. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. La sensación de violación era abrumadora. Había soportado su comportamiento inapropiado durante tanto tiempo y ahora había llegado a la agresión física. La conmoción y la ira me recorrieron, mezclándose con una profunda sensación de traición. Se suponía que esta también era mi familia, un lugar donde me sentía seguro y querido. El apoyo de John era inquebrantable. Me rodeó con un brazo de manera protectora. Su voz se suavizó mientras me hablaba. «¿Estás bien, Sarah?». Asentí aunque mis manos aún temblaban. «Estoy bien. Solo vámonos a casa». Salimos de la barbacoa en un silencio tenso. La atmósfera estaba cargada de ira no resuelta mientras conducíamos a casa. No pude contener las lágrimas por más tiempo. «No puedo creer que haya hecho eso», susurré con la voz quebrada. John se acercó y me apretó la mano. «Lo siento mucho, Sarah. Debería haber hecho más para detener esto antes. Me aseguraré de que no te vuelva a tocar». El impacto emocional del incidente me golpeó duro. Me sentí violada y expuesta, mi sentido de seguridad destrozado. El patio trasero, una vez un lugar de felices recuerdos familiares, ahora se sentía manchado por las acciones de Mark. La sensación física de su mano en mi cuerpo persistía, un recordatorio constante de su falta de respeto y derecho. Durante los siguientes días, la tensión dentro de la familia aumentó. El comportamiento de Mark fue tema de acaloradas discusiones con opiniones divididas. Algunos familiares, como Rachel y su esposo, expresaron su apoyo a John y a mí, condenando las acciones de Mark. Otros, como Susan y Bill, parecían más preocupados por la ruptura que se estaba formando entre sus hijos. Susan me visitó unos días después del incidente, con el rostro desencajado por la preocupación. «Sarah, sé que lo que hizo Mark estuvo mal, pero sigue siendo mi hijo. Este conflicto está destrozando a nuestra familia. No podemos encontrar la manera de superarlo». Sus palabras me dolieron.
Sentí que mis sentimientos y mi seguridad se estaban contraponiendo al deseo de mantener la armonía familiar. No conozco a Susan. Lo que hizo fue imperdonable. No puedo fingir que no ocurrió. La sensación de violación persistía, afectando mis interacciones con toda la familia. Me sentía expuesta y vulnerable, constantemente nerviosa durante las reuniones familiares. La confianza que una vez deposité en esta extensa familia se erosionó, reemplazada por una cautela. A pesar del apoyo de John y de algunos otros, el incidente dejó una cicatriz duradera. Fue un doloroso recordatorio de los límites que se habían cruzado y del respeto que se había violado. El impacto emocional fue profundo, pero también alimentó mi determinación de protegerme a mí misma y a mi familia de más daño. Sabía que el camino hacia la sanación y la resolución sería largo y lleno de desafíos, pero estaba lista para afrontarlo de frente, con John a mi lado. Unos días después del incidente, mi suegra Susan vino a casa. Yo estaba en casa con Emily y Michael, intentando entretener a los niños mientras procesaba la confusión de la barbacoa. Cuando Susan llamó a la puerta, sentí una punzada de ansiedad. Su visita inesperada rara vez era una buena señal, especialmente dada la tensión reciente. «¡Hola, Susan!», la saludé, intentando mantener un tono neutral. «Adelante». Susan entró con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Miró a los niños que jugaban en la sala antes de volver su atención hacia mí. «Sara, tenemos que hablar», dijo con voz seria. La llevé a la cocina, ofreciéndole un asiento a la mesa. «¿De qué se trata?», y pregunté, aunque presentía que ya lo sabía. Susan respiró hondo. «Se trata de lo que pasó en la barbacoa después. Rachel se ha sentido muy incómoda desde entonces». Parpadeé desconcertada. «¿Rachel? ¿Qué tiene que ver con esto?». «Se siente atrapada en medio», explicó Susan. «Está molesta por el conflicto entre Mark y John, y está afectando su relación con Mark». Mi frustración empezó a crecer. «Susan, con el debido respeto, la incomodidad de Rachel no es el problema principal. Mark se pasó de la raya. Me agredió». Susan asintió lentamente, pero su expresión se mantuvo firme. «Lo entiendo, Sara, y no justifico su comportamiento. Pero la forma en que las cosas se están agravando está destrozando a esta familia. El matrimonio de Mark está sufriendo, y mis hijos están a la greña. No teníamos problemas antes de que llegaras». Sus palabras me golpearon en el estómago. «¿Entonces estás diciendo que es culpa mía?». Susan suspiró. «No te culpo del todo, pero tu presencia y la forma en que se han manejado las cosas están contribuyendo a la discordia. Hablé con Rachel y cree que quizás estés exagerando. Quizás Mark se estaba comportando de forma un poco inapropiada, pero cree que deberías intentar superarlo por el bien de la familia». La ira se apoderó de mí. «Susan, ¿cómo esperas que supere algo así?». Mark no solo hizo un comentario inapropiado, me tocó físicamente sin mi consentimiento. Eso no es algo que pueda ignorar. La expresión de Susan se endureció. «Te pido que consideres el panorama general, Sara. Necesitamos restaurar la armonía en la familia. Quiero que te disculpes con Rachel por incomodarla y que te abstengas de asistir a las reuniones familiares por un tiempo. Deja que las cosas se calmen». La miré con incredulidad. «¿Quieres que me disculpe? ¿Por qué? ¿Por ser víctima del comportamiento inapropiado de tu hijo?». Susan extendió la mano y la colocó sobre la mía. «Sara, sé que esto es difícil, pero necesitamos encontrar la manera de mantener la paz. Anima a John a que se reconcilie con Mark. No podemos permitir que esto destruya a la familia». Retiré la mano sintiendo una mezcla de ira y traición. «Susan, no se trata de mantener la paz. Se trata de que quieres ocultar el comportamiento de Mark y culparme a mí de las consecuencias. No me disculparé por algo que no es mi culpa». Susan entrecerró los ojos ligeramente. «Esta conversación es entre nosotras, Sara. Si se lo cuentas a John, solo demostrarás que disfrutas del caos que estás causando. Piensa en lo que es mejor para la familia». Dicho esto, se levantó y caminó hacia la puerta. La seguí con la mente llena de ira e incredulidad. «Susan, me estás pidiendo que le mienta a mi esposo y que acepte la responsabilidad por algo que no hice. ¿Cómo puedes pensar que es justo?». Se detuvo en la puerta, volviéndose hacia mí. «A veces tenemos que hacer sacrificios por el bien común. Espero que pienses en eso». Cuando Susan se fue, sentí una tormenta de emociones creciendo en mi interior. Estaba furiosa por sus acusaciones y exigencias injustas. La idea de disculparme por ser una víctima era aborrecible, y la sugerencia de evitar las reuniones familiares parecía un castigo por el comportamiento de Mark. Pero más allá de la ira, había una profunda sensación de tristeza y traición. Siempre había intentado ser una buena nuera, encajar y contribuir a la familia. Ahora, me estaban utilizando como chivo expiatorio por las acciones de otra persona. La idea de ocultarle esta conversación a John me parecía incorrecta, pero la amenaza de Susan persistía en mi mente. Sabía que tenía que contárselo a John. Merecía saber lo que su madre había dicho y lo que me pedía. La decisión de defenderme y mantener mi integridad no se trataba solo de mí. Se trataba de proteger a mis hijos y asegurar que crecieran en un entorno donde el respeto y la honestidad fueran primordiales.
Con el corazón apesadumbrado, decidí tener una conversación sincera con John esa noche. No podía permitir que esta discordia familiar comprometiera mis principios ni mi autoestima. Juntos, encontraríamos la manera de superar esta difícil situación, apoyándonos mutuamente y haciendo frente a las expectativas injustas que se depositaban sobre nosotros. Después de que Susan se fuera, me senté a la mesa de la cocina, con la mente llena de emociones. La conversación me había dejado profundamente en conflicto. Sus exigencias parecían irrazonables e injustas, pero también iban acompañadas de una amenaza que me revolvía el estómago. Si no cumplía, me considerarían la causa de la discordia familiar, y Susan se aseguraría de que John pensara que estaba disfrutando del caos. La idea de mentirle a John me parecía una traición a la confianza y la honestidad que eran la base de nuestro matrimonio. Siempre habíamos sido abiertos el uno con el otro, compartiendo nuestros miedos, frustraciones y sueños. Mantener la conversación de Susan en secreto me parecía fundamentalmente incorrecto. Sin embargo, no podía ignorar las posibles consecuencias si la desafiaba. La idea de ser culpada por destrozar a la familia me pesaba profundamente. Miré a Emily y Michael que jugaban inocentemente en la sala. Mis instintos protectores se despertaron. Como madre, mi principal responsabilidad era garantizar su seguridad y bienestar. El comportamiento de Mark representaba una amenaza directa para eso. Evitar las reuniones familiares podría mantenerlos alejados de sus acciones inapropiadas, pero también significaba aislarnos a mí y a mis hijos del resto de la familia. Merecían tener una relación con sus abuelos, pero no a costa de su seguridad ni de mi tranquilidad. Al reflexionar sobre la situación, no pude evitar pensar en mi autoestima. Permitir que las acciones de Mark pasaran desapercibidas significaría aceptar la falta de respeto y la violación como parte de mi vida. Significaría priorizar la armonía familiar sobre mi propia dignidad y seguridad. Me había esforzado mucho por fortalecer mi confianza y autoestima, y no estaba dispuesta a sacrificarlas para evitar conflictos. El conflicto interno era angustioso. Por un lado, quería proteger a mis hijos y mantener cierta paz familiar. Por otro, no soportaba la idea de disculparme por ser una víctima, ni de animar a John a reconciliarse con Mark. La sola idea me revolvía. Merecía sentirme segura y respetada, y mis hijos también. Repasaba mentalmente las palabras de Susan, intentando encontrar la manera de gestionar la situación sin comprometer mis valores. Quería que me disculpara con Rachel y me alejara de las reuniones familiares. También esperaba que convenciera a John de reconciliarse con Mark. Todas estas exigencias me parecían una traición a mí misma y a mis principios. Cuanto más lo pensaba, más claro me parecía que acceder a las exigencias de Susan no resolvería los problemas de fondo. Solo permitiría el comportamiento de Mark y socavaría mi autoestima. Necesitaba defenderme, defender a mis hijos y defender lo que era correcto. No podía permitir que el miedo y la manipulación dictaran mis acciones. Finalmente, decidí tener una conversación honesta con John. Necesitaba su apoyo y comprensión para superar esta difícil situación. Juntos podríamos encontrar la manera de proteger a nuestra familia sin sacrificar nuestros principios. Respiré hondo y decidí hablar con él en cuanto llegara a casa. Cuando John entró esa noche, pude ver el agotamiento en sus ojos. Había estado lidiando con las consecuencias del enfrentamiento con Mark y sabía que esta conversación no sería fácil. Pero era necesaria. Tenía que confiar en que nuestra relación era lo suficientemente sólida como para soportar este desafío. John, tenemos que hablar, dije en voz baja llevándolo a la sala. Respiré hondo y le conté la conversación con Susan sin escatimar detalles. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la ira y finalmente a una expresión de severa determinación. Ella no tenía derecho a pedirte eso, dijo John con voz firme. No hiciste nada malo, Sarah. El comportamiento de Mark es el problema, no tú. Sentí un gran alivio al oír sus palabras. No puedo disculparme por algo que no hice, John. Y no puedo mentirte ni evitar las reuniones familiares solo para mantener la paz. John asintió. Afrontaremos esto juntos. Hablaré con mis padres de nuevo y les dejaré claro que no toleraremos el comportamiento de Mark ni ningún intento de culparte por sus acciones. En ese momento, sentí una renovada sensación de fuerza y determinación. Éramos un equipo, y juntos protegeríamos a nuestra familia y defenderíamos lo correcto. El camino por delante no sería fácil, pero sabía que podríamos recorrerlo con honestidad, valentía y apoyo mutuo. Con nuestra firme determinación de defendernos y proteger a nuestra familia, John y yo ideamos un plan para abordar la situación de frente. Sabíamos que no sería fácil, pero era necesario para garantizar nuestra seguridad y bienestar. Primero, John organizó una reunión con sus padres, Susan y Bill. Decidimos hablar con ellos juntos, presentando un frente unido. Al llegar a su casa, la tensión era palpable. Susan parecía ansiosa, mientras que Bill parecía resignado a la conversación. John y yo nos sentamos con ellos y él empezó.
Mamá, papá, tenemos que hablar de lo que pasó con Mark y de las expectativas que pusieron en Sarah. Empezó John con voz tranquila, pero firme. Susan suspiró, pero John continuó antes de que ella pudiera intervenir. El comportamiento de Mark es inaceptable. Se pasó de la raya y no lo toleraremos. Sarah no hizo nada malo y es injusto culparla de la discordia familiar. Bill asintió lentamente. Entendemos que las acciones de Mark fueron inapropiadas, pero este conflicto está destrozando a la familia. Respiré hondo y hablé. Queremos mantener una relación con la familia, pero debemos establecer algunos límites para garantizar la seguridad y la comodidad de todos. No podemos ignorar lo sucedido ni fingir que todo está bien. Susan parecía indecisa, pero asintió. ¿Qué sugieres? Sugerimos que Mark no asista a las reuniones familiares por un tiempo, dijo John. Esto les dará tiempo a todos para calmarse y abordar los problemas subyacentes. Además, si asiste en el futuro, necesitamos establecer límites claros para asegurarnos de que se comporte adecuadamente. Bill parecía pensativo. Eso parece razonable. Hablaremos con Mark y le dejaremos claro que su comportamiento no será tolerado. Con esa parte del plan en marcha, John y yo contactamos a Rachel y a su esposo. Los invitamos a hablar de la situación, con la esperanza de aclarar las cosas y encontrar puntos en común. Rachel llegó, con aspecto receloso, pero dispuesta a escuchar. Rachel, entendemos que esta situación ha sido difícil para ti, comencé. Pero es importante para nosotros que conozcas toda la historia. El comportamiento de Mark me ha hecho sentir insegura e incómoda, y tenemos que abordarlo. Rachel asintió lentamente. No me había dado cuenta de que fuera tan grave, Sarah. Lo siento si parecí poco comprensivo. Lo apreciamos, Rachel, dijo John. Solo queremos asegurarnos de que todos comprendan la gravedad de la situación y respeten los límites necesarios. Rachel aceptó hablar también con Mark, reforzando el mensaje de que su comportamiento era inaceptable y que necesitaba cambiar. Fue un alivio contar con su apoyo, y lo sentimos como un paso en la dirección correcta, para garantizar un entorno seguro para nuestros hijos. John y yo decidimos que las reuniones familiares se realizarían en casa, donde teníamos más control sobre la situación. También establecimos unas reglas claras. Mark no sería invitado hasta que demostrara un cambio genuino y respeto por los límites. Estas reuniones serían más pequeñas y más manejables, lo que nos permitiría mantener las relaciones sin comprometer nuestra seguridad. John y yo también tomamos medidas para proteger nuestro bienestar emocional. Buscamos terapia para ayudarnos a gestionar el estrés y la ansiedad causados por la situación. El terapeuta nos brindó valiosas perspectivas y estrategias de afrontamiento, ayudándonos a comunicarnos eficazmente y a apoyarnos mutuamente durante este momento difícil. También nos propusimos pasar tiempo de calidad juntos en familia, creando recuerdos positivos y reforzando nuestro vínculo, ya fuera una simple salida al parque, una noche de cine en casa o una escapada de fin de semana. Estos momentos nos ayudaron a reconectar y a encontrar alegría en medio de la confusión. Con el paso de las semanas, vimos mejoras graduales. Susan y Bill respetaron nuestros límites, y el apoyo de Rachel ayudó a aliviar la tensión. Si bien el comportamiento de Mark no cambió de la noche a la mañana, las medidas que tomamos garantizaron que nuestra familia se sintiera más segura y unida. Actuar para proteger a nuestra familia requirió fuerza, valentía y un apoyo inquebrantable. No fue fácil, pero fue necesario. Mediante una comunicación abierta, estableciendo límites claros y priorizando nuestro bienestar, pudimos superar la difícil situación y crear un entorno más seguro y saludable para nosotros y nuestros hijos. Con el tiempo, el conflicto con Mark se resolvió. Con límites claros establecidos y el apoyo de John, Susan y Bill, Mark asumió la responsabilidad de sus actos. Finalmente se disculpó y aceptó terapia para abordar su comportamiento. Si bien recuperar la confianza llevaría tiempo, la amenaza inmediata se mitigó, lo que permitió que la familia comenzara a sanar. La dinámica familiar cambió significativamente. Susan y Bill, inicialmente reticentes, comprendieron la importancia de crear un entorno seguro para todos. Rachel y su esposo siguieron apoyándome, fomentando un sentido de unidad y comprensión. Para mí, la experiencia fue transformadora. Enfrentarme a Mark y establecer límites firmes reforzó mi autoestima y seguridad. Comprendí la importancia de defenderme y proteger a mi familia, incluso ante la presión familiar. Al reflexionar sobre la experiencia, comprendí la importancia crucial de abordar el comportamiento inapropiado de frente. No se trataba solo de mi propia seguridad, sino también de sentar un precedente de respeto y responsabilidad dentro de la familia. De cara al futuro, tengo esperanza en un futuro positivo, y confío en nuestra capacidad para mantener relaciones sanas y respetuosas y brindar un entorno enriquecedor para nuestros
hijos. Estos momentos nos ayudaron a reconectar y a encontrar alegría en medio de la confusión. Con el paso de las semanas, vimos mejoras graduales. Susan y Bill respetaron nuestros límites, y el apoyo de Rachel ayudó a aliviar la tensión. Si bien el comportamiento de Mark no cambió de la noche a la mañana, las medidas que tomamos aseguraron que nuestra familia se sintiera más segura y unida. Tomar medidas para proteger a nuestra familia requirió fuerza, valentía y un apoyo inquebrantable. No fue fácil, pero fue necesario. Mediante una comunicación abierta, estableciendo límites claros y priorizando nuestro bienestar, pudimos superar la difícil situación y crear un entorno más seguro y saludable para nosotros y nuestros hijos. Con el tiempo, el conflicto con Mark se resolvió. Con límites claros establecidos y el apoyo de John, Susan y Bill, Mark asumió la responsabilidad de sus acciones. Finalmente se disculpó y aceptó terapia para abordar su comportamiento. Si bien tomaría tiempo reconstruir la confianza, la amenaza inmediata se mitigó, lo que permitió que la familia comenzara a sanar. La dinámica familiar cambió significativamente. Susan y Bill, aunque al principio se resistían, comprendieron la importancia de crear un entorno seguro para todos. Rachel y su esposo siguieron apoyándome, fomentando un sentido de unidad y comprensión. Para mí, la experiencia fue transformadora. Enfrentarme a Mark y establecer límites firmes reforzó mi autoestima y seguridad. Comprendí la importancia de defenderme y proteger a mi familia, incluso ante la presión familiar. Al reflexionar sobre el proceso, comprendí la importancia crucial de abordar el comportamiento inapropiado de frente. No se trataba solo de mi propia seguridad, sino también de sentar un precedente de respeto y responsabilidad dentro de la familia. De cara al futuro, tengo esperanza en un futuro positivo. Y confío en nuestra capacidad para mantener relaciones sanas y respetuosas y brindar un entorno enriquecedor para nuestros hijos. Estos momentos nos ayudaron a reconectar y a encontrar alegría en medio de la confusión. Con el paso de las semanas, vimos mejoras graduales. Susan y Bill respetaron nuestros límites, y el apoyo de Rachel ayudó a aliviar la tensión. Si bien el comportamiento de Mark no cambió de la noche a la mañana, las medidas que tomamos aseguraron que nuestra familia se sintiera más segura y unida. Tomar medidas para proteger a nuestra familia requirió fuerza, valentía y un apoyo inquebrantable. No fue fácil, pero fue necesario. Mediante una comunicación abierta, estableciendo límites claros y priorizando nuestro bienestar, pudimos superar la difícil situación y crear un entorno más seguro y saludable para nosotros y nuestros hijos. Con el tiempo, el conflicto con Mark se resolvió. Con límites claros establecidos y el apoyo de John, Susan y Bill, Mark asumió la responsabilidad de sus acciones. Finalmente se disculpó y aceptó terapia para abordar su comportamiento. Si bien tomaría tiempo reconstruir la confianza, la amenaza inmediata se mitigó, lo que permitió que la familia comenzara a sanar. La dinámica familiar cambió significativamente. Susan y Bill, aunque al principio se resistían, comprendieron la importancia de crear un entorno seguro para todos. Rachel y su esposo siguieron apoyándome, fomentando un sentido de unidad y comprensión. Para mí, la experiencia fue transformadora. Enfrentarme a Mark y establecer límites firmes reforzó mi autoestima y seguridad. Comprendí la importancia de defenderme y proteger a mi familia, incluso ante la presión familiar. Al reflexionar sobre el proceso, comprendí la importancia crucial de abordar el comportamiento inapropiado de frente. No se trataba solo de mi propia seguridad, sino también de sentar un precedente de respeto y responsabilidad dentro de la familia. De cara al futuro, tengo esperanza en un futuro positivo y confío en nuestra capacidad para mantener relaciones sanas y respetuosas y brindar un entorno enriquecedor para nuestros hijos. La dinámica familiar cambió significativamente. Susan y Bill, que al principio se resistían, comprendieron la importancia de crear un entorno seguro para todos. Rachel y su esposo siguieron apoyándome, fomentando un sentido de unidad y comprensión. Para mí, la experiencia fue transformadora. Enfrentarme a Mark y establecer límites firmes reforzó mi autoestima y seguridad. Comprendí la importancia de defenderme y proteger a mi familia, incluso ante la presión familiar. Al reflexionar sobre la experiencia, comprendí la importancia crucial de abordar el comportamiento inapropiado de frente. No se trataba solo de mi propia seguridad, sino también de sentar un precedente de respeto y responsabilidad dentro de la familia. De cara al futuro, tengo esperanza en un futuro positivo y confío en nuestra capacidad para mantener relaciones sanas y respetuosas y brindar un entorno enriquecedor para nuestros hijos. La dinámica familiar cambió significativamente. Susan y Bill, que al principio se resistían, comprendieron la importancia de crear un entorno seguro para todos. Rachel y su esposo siguieron apoyándome, fomentando un sentido de unidad y comprensión. Para mí la experiencia fue transformadora. Enfrentarme a Mark y establecer límites firmes reforzó mi autoestima y seguridad.
Comprendí la importancia de defenderme y proteger a mi familia, incluso ante la presión familiar. Al reflexionar sobre la experiencia, comprendí la importancia crucial de abordar el comportamiento inapropiado de frente. No se trataba solo de mi propia seguridad, sino también de sentar un precedente de respeto y responsabilidad dentro de la familia. De cara al futuro, tengo esperanza en un futuro positivo, y confío en nuestra capacidad para mantener relaciones sanas y respetuosas, y brindar un entorno enriquecedor para nuestros hijos.